El chavo descansaba, hasta que escuchó un ruido extraño detrás de las escaleras. Se levantó de un salto y miró hacia todos lados, pero no vio a nadie. ¿Hola?, preguntó en voz baja. No hubo respuesta. Solo el silencio de la vecindad. Seguro fue un gato, murmuró para sí mismo, pero cuando iba a regresar a su barril, sintió como si alguien lo estuviera observando. Kiko, gritó el chavo, corriendo hacia la puerta del departamento de doña Florinda. Kiko salió tambaleándose, con su pelota en las manos. ¿Qué quieres ahora, chavo?, preguntó. Hay algo raro en la vecindad. ¿Raro? Kiko lo miró con desconfianza. No me digas que otra vez viste un fantasma, menso. No es un fantasma. Creo que hay un hombre invisible. Kiko soltó una carcajada. No seas menso. Los hombres invisibles no existen. Pero en ese momento, ambos escucharon un ruido de pasos que parecía moverse cerca de ellos. Y Kiko dejó caer su pelota. ¿Qué fue eso?, preguntó con voz temblorosa. El chavo se encogió de hombros. Te dije, alguien nos está mirando. Kiko tragó saliva y miró a su alrededor. ¿Y si es un ladrón? ¿O alguien que no quiere que lo vean?, susurró el chavo. La Chilindrina apareció en la esquina, cargando un libro. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Silencio, Chilindrina. Kiko la hizo callar. Estamos buscando a un hombre invisible. La Chilindrina soltó una carcajada. No sean mensos. Eso no existe. Pero lo escuchamos, protestó el chavo. La Chilindrina sonrió un poco. Entonces búsquenlo ustedes. Yo tengo cosas más importantes que hacer. Se fue riendo, mientras el chavo y Kiko seguían revisando cada rincón de la vecindad. Y pasaron horas explorando. Miraron detrás de las macetas, debajo de las escaleras y hasta dentro del barril. No hay nada, dijo Kiko, suspirando. Eso es porque no puedes ver a los hombres invisibles, replicó el chavo. Y en ese momento, don Ramón apareció cargando un martillo y algunas tablas. ¿Y ustedes qué hacen ahora? Estamos buscando a un hombre invisible, respondió el chavo. Don Ramón soltó una carcajada. Eso no existe, muchacho. Pero lo escuchamos, intervino Kiko. Se mueve sin que podamos verlo. Don Ramón los miró con curiosidad y luego sonrió de forma misteriosa. Bueno, tal vez no estén tan equivocados. ¿Qué quiere decir?, preguntó el chavo, acercándose. No sé si debería contarles esto. Don Ramón miró a los lados, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Pero si quieren saber la verdad sobre el hombre invisible, tendrán que prometer que no se asustarán. Kiko y el chavo se miraron entre sí y luego asintieron al mismo tiempo. Lo prometemos, dijeron en coro. Don Ramón se inclinó hacia ellos y bajó la voz. Entonces, será mejor que se sienten. Esta historia no es para cualquiera. El chavo y Kiko se sentaron en las escaleras, mientras don Ramón acomodaba las tablas que había traído. Su expresión se tornó seria, como si estuviera a punto de contar algo que le pesara mucho. Lo que voy a decirles no es un cuento, comenzó don Ramón. Esto realmente ocurrió hace muchos años, aquí mismo, en la vecindad. ¿Aquí?, preguntó Kiko, abrazando su pelota. Sí, justo aquí. Don Ramón se apoyó en una de las columnas. Había un hombre al que todos llamaban el desconocido. Nadie sabía de dónde venía ni cómo había llegado. Lo único que decían era que siempre estaba, pero nadie podía verlo. El chavo abrió los ojos de par en par. ¿Era invisible?, preguntó el niño. Más o menos. Algunos decían que era un hombre común, pero que usaba un truco para no ser descubierto. Otros juraban que no era humano. Don Ramón hizo una pausa, observando las reacciones de los niños. Pero lo más aterrador es lo que pasó después. Kiko se estremeció. ¿Y qué pasó?, exclamó Kiko.
La gente empezó a desaparecer. Primero fueron los niños que jugaban en las calles, luego algunos adultos que salían por las noches. Nadie sabía qué estaba pasando, hasta que alguien dijo haber visto la verdadera forma del hombre invisible. El chavo tragó saliva. ¿Qué forma tenía? Don Ramón se inclinó hacia ellos y bajó la voz. Nadie sabe con certeza. Lo único que dijeron es que no era algo que perteneciera a este mundo. Y aquellos que lo vieron. Hizo una pausa dramática. Nunca más volvieron a ser vistos. Kiko se cubrió los oídos. Ya no quiero escuchar más. No seas cobarde, Kiko, dijo el chavo, aunque él también estaba nervioso. Don Ramón sonrió al verlos tan asustados. Pero no se preocupen. Eso fue hace muchos años, y desde entonces no ha pasado nada extraño, ¿verdad? Preguntó, levantando una ceja. ¿Verdad? Repitió Kiko, mirando a todos lados. Don Ramón soltó una carcajada. No sean miedosos. Solo es una historia. Don Ramón se levantó y comenzó a martillar las tablas, mientras el chavo y Kiko seguían sentados, todavía inquietos. Y esa noche, cuando todos se fueron a dormir, el chavo se quedó en su barril, tapado con su cobija vieja. Pero no podía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba las palabras de Don Ramón. Pero un ruido lo hizo sentarse de golpe. Era un leve crujido, como si alguien estuviera caminando sobre las tablas que Don Ramón había clavado. Debe ser el viento, se dijo, tratando de tranquilizarse. Pero entonces escuchó un susurro. Y el niño se congeló. «Kiko», susurró el chavo. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz. El chavo respiró hondo y se asomó desde su barril. Pero no vio nada. Seguramente fue mi imaginación. Intentó convencerse, pero cuando se giró para volver a acostarse, vio algo que lo dejó helado. Las tablas que Don Ramón había clavado estaban sueltas. No puede ser, susurró. Así que se levantó rápidamente y corrió hacia la casa de Kiko. «Kiko, despierta», gritó el chavo. El niño abrió la puerta con los ojos entrecerrados. «¿Qué quieres a esta hora, chavo?» «El hombre invisible está aquí», dijo el chavo, muy asustado. Kiko abrió los ojos de golpe. «No me digas eso». Los dos niños se quedaron en silencio cuando un golpe seco resonó en el patio. «Tenemos que encontrarlo», dijo el chavo. «¿Qué? ¿Estás loco?», susurró Kiko, temblando. «Si no lo encontramos, él nos encontrará primero», respondió el chavo. Los dos niños se armaron de valor y comenzaron a caminar por la vecindad, pero mientras avanzaban, las sombras parecían moverse a su alrededor, sintiendo como el frío de la noche les erizaba la piel. Y cada paso que daban parecía resonar como un trueno en el patio vacío. «Chavo, mejor nos regresamos», susurró Kiko, agarrando el brazo del chavo. «No. Tenemos que saber qué es eso. Si no, nunca podremos dormir tranquilos». Y ambos se acercaron a las escaleras donde Don Ramón había clavado las tablas. Pero ahora estaban completamente arrancadas. ¿Lo ves? Yo te dije que estaba aquí, susurró el chavo. ¿Y si fue Don Ramón? Tal vez vino a arreglarlas. A esta hora no creo, respondió el chavo, señalando los pedazos de madera esparcidos por el suelo. Y en ese momento, un golpe seco los hizo girar hacia el callejón oscuro al final de la vecindad. «Ahí está», susurró Kiko. El chavo tragó saliva y empezó a caminar hacia el sonido. Y Kiko lo siguió de cerca, aferrándose a su pelota como si fuera un escudo. Y cuando llegaron al final del callejón, vieron una sombra moviéndose. No tenía forma definida. Y parecía un bulto oscuro que cambiaba de tamaño y temblaba como si estuviera vivo. ¿Lo ves?, susurró Kiko. Sí, respondió el chavo. Pero la sombra comenzó a acercarse. «Corre»,
gritó Kiko, pero antes de que pudieran moverse, algo más ocurrió. La sombra se deformó y adoptó una figura. Primero fue alta y delgada, como un poste, pero luego se inclinó hacia ellos, revelando lo que parecía ser un rostro, aunque no tenía ojos, ni nariz. Solo una boca enorme que se estiraba en una sonrisa antinatural. Kiko gritó y cayó al suelo, mientras el chavo trataba de arrastrarlo para escapar. Pero el hombre invisible, o lo que fuera aquella cosa, comenzó a avanzar más rápido. «Nos va a atrapar», gritó Kiko. El chavo intentó levantarlo, pero una mano invisible lo agarró del brazo. «No, suéltame», gritó el chavo, mientras la figura oscura lo rodeaba. Kiko intentó ayudarlo, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Ambos comenzaron a gritar desesperadamente mientras la sombra los cubría. Y a la mañana siguiente, doña Florinda salió a regar las plantas, pero se detuvo al ver la pelota de Kiko tirada en el suelo. ¿Y ahora qué hace este niño dejando sus cosas tiradas?, gruñó, recogiendo la pelota. Después se asomó a la casa, pero Kiko no estaba. «Kiko, despierta ya». Nadie respondió. Y al mismo tiempo, don Ramón salió de su casa y vio el barril del chavo. Pero estaba vacío. ¿Y ahora dónde se metió este chamaco? Pasaron las horas, y la vecindad empezó a preocuparse. Nadie sabía dónde estaban el chavo y Kiko. Buscaron por toda la vecindad, pero no encontraron ninguna pista. «Esto no está bien», dijo don Ramón, rascándose la cabeza. «No es normal que desaparezcan así». Y esa noche, mientras todos volvían a sus casas, don Ramón se quedó en las escaleras, mirando hacia el callejón. No podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. Y entonces lo vio. En la oscuridad, justo donde habían desaparecido los niños, la sombra volvió a aparecer. No hizo ruido, no se movió. Solo se quedó ahí, mirándolo. Don Ramón se levantó de golpe, pero cuando parpadeó, la sombra ya no estaba. Pero don Ramón pensó durante un momento, y se dijo a sí mismo: «Tal vez esa historia que inventé, podría tener algo de verdad», exclamó con mucha tristeza. Y después entró a su casa, esperando que el chavo y Kiko sean encontrados. Habían pasado 2 semanas desde la desaparición del chavo y Kiko, pero la vecindad seguía igual de silenciosa. Y doña Florinda ya no salía tanto de su casa, y don Ramón apenas hablaba con los demás vecinos. Pero una mañana, don Ramón estaba sentado en las escaleras, mirando hacia el callejón donde los niños habían sido vistos por última vez. Y después de eso, encendió un cigarro y suspiró. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró para sí mismo. Y mientras pensaba, escuchó el inconfundible sonido de pasos pesados y una respiración agitada. Era el señor Barriga, quien llegaba como siempre para cobrar la renta. Y don Ramón se levantó de inmediato y corrió hacia su casa. «No estoy en casa», gritó, cerrando la puerta. «Don Ramón, ya lo vi», respondió el señor Barriga, golpeando la puerta. «Abra de una vez, ya basta de esconderse». Don Ramón suspiró, resignado, y abrió la puerta. «Mire, señor Barriga, antes de que empiece con lo de la renta, necesito preguntarle algo importante», dijo don Ramón, en un tono serio. «¿Importante? ¿Más importante que los 14 meses de renta que me debe?», preguntó el señor Barriga. «Esto es en serio. Aunque, dígame, ¿alguna vez oyó hablar de algo raro en la vecindad? Algo, como un hombre invisible», dijo don Ramón, con curiosidad. El señor Barriga dejó de ajustar sus lentes y lo miró fijamente. «¿Un hombre invisible?», exclamó sorprendido. «Sí, algo así. Y mire, no me vea como si estuviera loco. Es solo que, como usted sabe, el chavo y Kiko desaparecieron, y antes de eso estaban investigando cosas raras en la vecindad».
El señor Barriga guardó silencio por unos segundos. Y luego, miró alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Don Ramón, no debería estar preguntando esas cosas. ¿Por qué no? Dígame, ¿qué sabe? Insistió don Ramón. Está bien, pero prométame que esto no saldrá de aquí, dijo el señor Barriga. Y don Ramón solo asintió, y escuchó al señor Barriga. Cuando compré esta vecindad, hace muchos años, escuché rumores. Me decían que este lugar estaba maldito. Y según las historias, antes de que yo la comprara, se decía que aquí vivía un hombre extraño. ¿Un hombre extraño?, exclamó don Ramón. Sí. Nadie lo veía salir durante el día. Decían que solo salía de noche, y algunos aseguraban que tenía la habilidad de volverse invisible. Pero lo peor era que quienes intentaban descubrir la verdad, desaparecían, dijo el señor Barriga, con algo de sospecha. Y don Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué pasó con él?, preguntó. La gente dice que un día simplemente desapareció. Pero hubo quienes afirmaban haberlo visto después de eso. Y dicen que su espíritu sigue aquí, vagando por la vecindad, exclamó el señor Barriga. Y don Ramón tragó saliva. Entonces, ¿usted cree que lo que les pasó al Chavo y a Kiko tiene que ver con eso? El señor Barriga lo miró con preocupación. No lo sé, pero si esos rumores son ciertos, estamos en problemas. Don Ramón no dijo nada más. Solo se quedó mirando hacia el callejón, sintiendo un frío inexplicable, como si alguien estuviera observándolos desde la oscuridad. Y el señor Barriga, tras un largo silencio, asintió con la cabeza. Entiendo ahora por qué pregunta, don Ramón, pero por su bien, le sugiero que no se involucre demasiado en esto. Y ahora, si me disculpa, voy a seguir cobrando la renta en los demás departamentos. Y sin esperar respuesta, el señor Barriga se ajustó el cinturón y se dirigió hacia el patio. Y don Ramón observó cómo desaparecía tras la esquina, pero no se movió de las escaleras. Y algo en su pecho le decía que las cosas iban a empeorar. Y mientras tanto, detrás de una pila de cajas al lado de la casa de doña Clotilde, la Chilindrina se levantaba cuidadosamente. Y resulta que había estado escuchando toda la conversación, agachada y en silencio. ¿Un hombre invisible?, murmuró para sí misma, con los ojos bien abiertos. Y esperó a que el señor Barriga estuviera lejos y corrió hacia su papá. «Papá, papá», gritó la Chilindrina. Y don Ramón, al escucharla, se sobresaltó. «Chilindrina, ¿por qué tienes que gritar así? Me vas a matar de un susto. Es que te oí hablando con el señor Barriga. ¿Es cierto lo que dijo? ¿Que hay un hombre invisible en la vecindad?», preguntó la Chilindrina. Y don Ramón la miró con preocupación. «Mira, Chilindrina, no deberías estar metida en estas cosas. Son cosas de adultos». «Pero, papá, ¿por eso desaparecieron el Chavo y Kiko?», exclamó la Chilindrina. Y el rostro de don Ramón cambió al escuchar esas palabras. Además, suspiró y, resignado, se sentó en la escalera, haciéndole una señal para que se sentara a su lado. «Está bien, Chilindrina. Pero prométeme que no vas a ir por ahí contando esto». «Te lo prometo», respondió ella, con los dedos cruzados detrás de la espalda. Y don Ramón respiró hondo y comenzó a hablar. «Mira, todo empezó cuando el Chavo y Kiko comenzaron con esas tonterías de investigar al hombre invisible. Y yo pensaba que solo estaban jugando, pero después de lo que me contó el señor Barriga». «¿Qué te contó?», interrumpió la Chilindrina. Don Ramón miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca. «Me dijo que hace muchos años, antes de que él comprara la vecindad, vivía aquí un hombre muy raro. Nadie lo veía salir durante el día, y algunos decían que podía hacerse invisible». La Chilindrina lo miró con los ojos bien abiertos. «Eso es increíble. ¿Y qué más?».
Dijo con curiosidad. Dicen que quienes intentaban descubrir su secreto desaparecían, y que su espíritu todavía anda por aquí, buscando a los curiosos que se meten en sus cosas. Exclamó don Ramón, con algo de miedo. Y la Chilindrina sintió un escalofrío, pero también algo de curiosidad. ¿Y tú crees que eso sea cierto, papá? Don Ramón se rascó la cabeza y miró hacia el callejón otra vez. No sé, Chilindrina. Pero algo raro está pasando. Y en ese momento, ambos se quedaron en silencio por un momento, como si estuvieran esperando escuchar algún ruido que confirmara sus temores. Pero aún así, la Chilindrina decidió hablar. ¿Y qué vamos a hacer, papá? Preguntó la Chilindrina finalmente. Pero don Ramón no respondió de inmediato. Solo miró al suelo, con el cigarro consumiéndose entre sus dedos. No lo sé, hija, pero algo me dice que lo peor está por venir. La Chilindrina se quedó mirando a su papá, esperando que dijera algo más, pero don Ramón ya había tomado una decisión. Mira, hija. Dijo al fin, poniéndose de pie. Esto es cosa de adultos. Y no quiero que te metas en nada de esto, ¿me oíste? Pero papá. Intentó protestar la Chilindrina. Nada de peros. Don Ramón la interrumpió. Esto es serio. Anda a dormir y no salgas de la casa. Yo me encargaré de esto. La Chilindrina bajó la cabeza, frustrada, pero no discutió más. Sabía que cuando su papá hablaba en ese tono, no había forma de hacerlo cambiar de opinión. Y cuando ella entró a la casa, don Ramón se quedó solo en las escaleras. Encendió otro cigarro para calmarse, pero sus manos temblaban al pensar una idea que le pasó por la cabeza. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí mismo. Si ni siquiera puedo pagar la renta, ¿cómo voy a enfrentarme a un hombre invisible?, exclamó don Ramón con miedo. Pero a pesar de sus dudas, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. El Chavo y Kiko seguían desaparecidos, y él no iba a permitir que algo así le pasara también a su hija. Y esa noche, después de asegurarse de que la Chilindrina estuviera dormida, don Ramón salió al patio con una linterna vieja en la mano y un bate de madera que había encontrado en el departamento. Bueno, hombre invisible o lo que seas, a ver si tienes el valor de aparecerte ahora, dijo en voz alta, tratando de sonar valiente, aunque por dentro estaba aterrorizado. Y el silencio en la vecindad era inquietante. Ni siquiera se escuchaba el ladrido de algún perro callejero. Y don Ramón caminó lentamente por el patio, apuntando la linterna hacia las sombras. Esto es una locura, susurró, cuando de repente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y el aire se volvió más frío, y don Ramón sintió que algo lo observaba. ¿Quién está ahí?, preguntó, girándose rápidamente. Pero no había nadie. Y aún así, don Ramón siguió avanzando, con la linterna temblando en su mano. Y fue entonces cuando lo sintió. Un leve roce en su hombro. Y don Ramón se congeló. No, 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 dijo, girándose de golpe y agitando el bate en el aire. No te me acerques. Pero de nuevo, no había nada. Y el silencio regresó, y por un momento don Ramón pensó que se lo estaba imaginando todo. Así que bajó el bate y respiró hondo para calmarse. No seas cobarde, Ramón, se dijo, pero antes de poder terminar la frase, algo extraño ocurrió. La linterna comenzó a parpadear, y el frío se hizo aún más intenso. ¿Qué está pasando?, balbuceó. Y fue entonces cuando lo vio. Frente a él, la luz de la linterna apenas iluminaba una figura borrosa, como si el aire mismo estuviera doblándose para darle forma. Y parecía humano, pero al mismo tiempo no lo era. Y los ojos de don Ramón se abrieron de par en par mientras la figura se volvía más clara. Aunque igual, era algo imposible de describir. Y su piel parecía moverse, como si estuviera hecha de sombras vivas. No puede ser, susurró don Ramón, retrocediendo.
y la figura dio un paso hacia él, y don Ramón cayó al suelo, dejando caer la linterna. «No te acerques», gritó, pero la sombra continuó avanzando. Don Ramón cerró los ojos y esperó lo peor. Pero en lugar de atacarlo, la figura se detuvo frente a él. Y por un instante, el tiempo pareció congelarse. Pero luego, la figura desapareció. Y don Ramón se quedó en el suelo, temblando, sin poder moverse. Esto no es posible», susurró. Pero sabía que lo había visto. Y peor aún, sabía que no estaba solo en esa vecindad. Y unos minutos después, don Ramón seguía en el suelo, con el corazón latiéndole como tambor. Y la figura que había visto parecía haberse desvanecido, pero un escalofrío en el aire le indicó que no estaba solo. Pero cuando levantó la vista, ahí estaba. Un hombre de traje negro y sombrero oscuro, que ocultaba parte de su rostro. Pero lo que más aterraba a don Ramón era que no tenía rostro. No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie lisa y pálida donde debería estar su cara. Y don Ramón intentó retroceder, pero sus piernas no le respondían. «¿Por qué decidiste enfrentarte a mí?», preguntó la figura con una voz profunda y hueca que resonó en la cabeza de don Ramón como un eco. Y el miedo casi lo paralizó, pero don Ramón apretó los puños y reunió todo el valor que pudo. «Lo hice, porque quiero que devuelvas al chavo y a Kiko», exclamó, aunque su voz tembló un poco. Y el hombre invisible inclinó la cabeza, como si estuviera analizándolo. «Ellos», dijo, extendiendo una mano pálida. Y de pronto, el aire frente a don Ramón se distorsionó, como si fuera agua ondulante. Y dentro de esa distorsión, aparecieron dos figuras. Y resultó, que eran las mismas figuras de El Chavo y Kiko. Y ellos dos, estaban en un lugar extraño, rodeados de sombras que se movían lentamente a su alrededor. Y sus ojos estaban abiertos, pero no parecían ver nada. Era como si estuvieran atrapados en un sueño del que no podían despertar. «No puede ser», susurró don Ramón, llevándose las manos a la cabeza. Y la figura retiró la mano, haciendo que la visión desaparezca. «Están en el limbo», dijo el hombre sin rostro. «Un lugar entre este mundo y el otro. Y no pueden salir, al menos no sin mi permiso», dijo la figura extraña. «Déjalos ir», gritó don Ramón, poniéndose de pie de un salto. «Ellos no tienen la culpa de nada». El hombre invisible permaneció en silencio por unos segundos, y luego habló. «Puedo liberarlos, pero quiero algo a cambio». Don Ramón tragó saliva. ¿Qué quieres?». La figura se acercó lentamente, hasta quedar frente a él. «Quiero un reto», dijo el hombre invisible. «O más bien, una pelea. Tú contra mí. Y si ganas, los devolveré sanos y salvos. Pero si pierdes». Se detuvo por un momento, y aunque no tenía rostro, don Ramón sintió como si lo estuviera sonriendo. «Si pierdes, me llevaré a todos los miembros de esta vecindad». Don Ramón sintió que el mundo se le venía abajo. «¿Qué estás diciendo?». «Eso es una locura», dijo muy asustado. «Tú decides», respondió el hombre invisible. «Pero debes hacerlo rápido. Ellos no podrán resistir mucho tiempo en el limbo». Don Ramón miró al suelo, sintiendo que sus piernas temblaban. Sabía que no era un luchador ni un héroe. Pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. «Está bien», dijo finalmente, levantando la cabeza. «Acepto el trato». Y el hombre invisible dio un paso atrás. «Muy bien. Prepárate, don Ramón. Porque esta pelea decidirá el destino de todos». Y unos minutos después, la pelea había comenzado, pero don Ramón apenas podía seguirle el ritmo a su oponente. El hombre invisible desaparecía y reaparecía sin previo aviso, lanzando golpes rápidos y precisos. Pero en un momento, don Ramón gritó, al recibir un fuerte puñetazo en el estómago que lo hizo tambalearse hacia atrás. No tuvo tiempo para reaccionar.
Y de inmediato, sintió una patada en las costillas que lo lanzó contra la pared, dejándolo sin aire. Y se llevó las manos al abdomen, jadeando, mientras sentía un sabor metálico en la boca. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó la figura con voz fría, volviendo a desaparecer. Y don Ramón apenas pudo ponerse de pie, apoyándose en el bate de madera que había llevado como arma. «Vamos, cobarde, da la cara», gritó, pero en ese instante sintió otro golpe en la espalda que lo hizo caer de rodillas. Y la sangre goteaba de su labio partido, y sus fuerzas lo estaban abandonando. Sintió que ya no podía seguir. «No puedo», susurró, cerrando los ojos. Pero entonces, imágenes comenzaron a llenar su mente. Recordó los días tranquilos en la vecindad. Y recordó cuando el chavo lo ayudaba con los encargos, cuando Kiko jugaba a molestarlo y la Chilindrina le sacaba una sonrisa incluso en los peores días. Incluso recordó los regaños de doña Florinda y los cobros del señor Barriga. Y sabía que todo eso podía desaparecer si él fallaba. «No», gritó don Ramón, abriendo los ojos y levantándose tambaleante. Y en el suelo, vio un montón de tierra. Y su mente trabajó rápido. «Si no puedo verlo, tendré que hacerlo visible», pensó con astucia. Y don Ramón metió la mano en la tierra, tomó un puñado y, girando sobre sí mismo, lanzó el polvo en todas direcciones. El polvo flotó en el aire y, por un instante, nada pasó. Pero luego vio una silueta borrosa cubierta por partículas de tierra. «Ahí estás», gritó don Ramón. Y el hombre invisible se movió para atacar de nuevo, pero don Ramón lo interceptó. Y en lugar de buscar su bate, dejó que sus instintos tomaran el control. Y recordó lo que sabía de boxeo, las lecciones que alguna vez había aprendido en su juventud. Y esquivó un golpe y contraatacó con un derechazo al estómago de su oponente. Y la figura se tambaleó. «Toma esto», gritó don Ramón, lanzando otro puñetazo al rostro del hombre invisible. Y aunque la pelea fue brutal, don Ramón recibió más golpes, pero también logró conectar los suyos. Y cada golpe hacía que más tierra se pegara al cuerpo de su enemigo, volviéndolo más visible. Pero finalmente, con un gancho directo al mentón, el hombre invisible cayó al suelo. Y don Ramón apenas podía mantenerse en pie. Y se tambaleó, respirando con dificultad, mientras su oponente intentaba levantarse. «No te atrevas a volver a levantarte», gruñó don Ramón, alzando el puño. Y el hombre invisible, por primera vez, pareció dudar. Y luego, lentamente, desapareció en el aire, dejando tras de sí un murmullo. «Esto no ha terminado», susurró. Y don Ramón cayó de rodillas, agotado y cubierto de sangre, pero con una leve sonrisa en el rostro. Había ganado, pero sabía que la pesadilla aún no había terminado. Y después de unos minutos, don Ramón respiraba con dificultad, aún de rodillas en el suelo, pero el hombre invisible comenzó a volverse más claro. Y su figura, cubierta de polvo y golpes visibles, ya no parecía tan imponente como antes. «Acepto mi derrota», dijo el hombre con voz grave y fría. «Pero no creas que esto ha terminado». Don Ramón levantó la cabeza, mirándolo fijamente. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, con la voz entrecortada. Y el hombre invisible se acercó lentamente, inclinando su rostro sin facciones hacia don Ramón. «Cometerás un error, don Ramón. Un error que será tu fin. Y cuando eso suceda, volveré». Don Ramón sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero se mantuvo firme. «Pues aquí te estaré esperando», dijo con valentía, aunque por dentro estaba aterrorizado. Y el hombre invisible soltó una risa baja y escalofriante. «Pasará un tiempo antes de que regrese. Pero no olvides mis palabras». Y con esas últimas palabras, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, hasta que solo quedó el silencio.
Pero de repente, frente a don Ramón, dos figuras aparecieron de la nada. Eran el Chavo y Kiko. No puede ser, gritó Kiko al ver a don Ramón cubierto de sangre y tierra. ¿Qué pasó? El Chavo estaba pálido, temblando mientras miraba a su alrededor. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese monstruo? Don Ramón, todavía arrodillado, dejó escapar una leve sonrisa mientras los veía. Tranquilos, muchachos, ya todo acabó, dijo don Ramón, mientras se limpiaba el sudor de la frente con la manga de su camisa rota. ¿De verdad?, preguntó Kiko, aún asustado. De verdad, dijo don Ramón. Así que ya pueden estar tranquilos en la vecindad. El Chavo y Kiko se miraron entre sí, y luego el Chavo corrió hacia don Ramón para abrazarlo. Gracias, don Ramón, dijo el Chavo, con lágrimas en los ojos. Sí, gracias, dijo Kiko, tratando de mantener la compostura. No fue nada, muchachos, dijo don Ramón, forzando una sonrisa. Y Kiko se apartó primero. Bueno, yo me voy a mi casa. Mamá se va a preocupar si no me ve, dijo Kiko, mientras salía corriendo. Y el Chavo se quedó junto a don Ramón, pero de repente vio cómo este se tambaleó y cayó al suelo. Don Ramón, gritó el Chavo, arrodillándose a su lado. Y don Ramón abrió los ojos lentamente. No te preocupes, Chavito, estoy bien. Solo necesito descansar un poco. El Chavo lo miró con preocupación, pero al ver la leve sonrisa en el rostro de don Ramón, decidió creerle. Está bien, dijo, poniéndose de pie. Me voy a mi barril, a mi departamento. Eso, respondió don Ramón, cerrando los ojos mientras el Chavo se alejaba. Pero mientras permanecía en el suelo, don Ramón no estaba tan seguro de que realmente estuviera bien. Su cuerpo dolía, su respiración era pesada, y sentía que el sueño comenzaba a apoderarse de él. Lo logré, susurró para sí mismo, antes de cerrar los ojos por completo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.